¿Te imaginas ver tus canales favoritos en HD sin gastar un centavo? Descubre el secreto que me hizo decir, lamento no haberlo hecho antes. Y transforma tu experiencia de TV hoy mismo. Materiales: un envase plástico. Vamos a usar cable coaxial RG6, alambre eléctrico para la conexión, 2 tornillos y un conector para cable coaxial. Medimos y cortamos 2 pedazos de 36 centímetros de nuestro cable coaxial. Luego marcamos 14 centímetros en uno de los extremos. Esa misma marca la realizamos en el otro cable. Del lado opuesto marcamos 11.5 centímetros. Tomamos el otro cable y marcamos 11.5 centímetros. Vamos a usar estas dos herramientas, una cuchilla y una pistola de silicón. Entonces, donde hicimos la marca, vamos a remover la envoltura negra a partir de la línea que realizaste, con mucho cuidado sin cortar la malla. Aquí en la punta vamos a aplicar ahora silicona caliente o silicón caliente con nuestra pistola. Lo que estoy tratando de evitar es que la malla se corra hacia atrás. Entonces aplico una película de silicona caliente en la punta. Realiza ese mismo proceso del otro lado. Aquí se encuentra la marca, ahí vuelve y con mucho cuidado solamente trata de cortar la envoltura negra sin hacerle mucha presión a la cuchilla. Sostengo la punta aquí para que no retroceda el cable y listo. Entonces aquí vuelvo y aplico silicón para que se quede en ese punto. ¿Qué te parece? Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ese proceso debes de repetirlo con el otro cable. Hago esto, sostengo
Tomo la pistola de silicón y aplico silicón ahí, entre la punta y la malla. Volteo el cable, hago esto y repito ese trabajo con esta punta. Desconectamos la pistola de silicón porque la vamos a volver a utilizar para no gastar el silicón que tenemos en la pistolita. Después de haber secado el silicón o enfriado, fíjate que ya no se retira la malla. Donde están los puntos, simplemente vamos a hacer un giro de 90 grados. Vuelve a poner a calentar la pistola de silicón y vas a ubicarte donde termina la goma y ahí haz un giro de 90 grados, fíjate. Ese paso lo repite del otro lado, que quede alineado hacia donde está la malla. Y para evitar que estos elementos se puedan mover, vamos a colocar en la parte interna aquí un poco de silicón y esto va a garantizar que no se muevan los elementos aquí. Observan, ese procedimiento lo vamos a realizar con el otro elemento. Aquí lo tengo, que ha enfriado. Excelente. Sostengo. Giro 90 grados. Sostengo. Giro 90 grados. Y aquí aplico silicón en la parte interna. Dejamos que enfríe para darle la forma final. Completamos de preparar nuestros dos elementos. Vamos entonces a trabajar con nuestro envase. Te muestro cómo lo vamos a preparar. Cable doble eléctrico. Voy a sacar las puntas correspondientes para poder hacer la conexión. Entonces, un terminal lo vamos a colocar en el cuerpo, pero en la parte interna. ¿Qué voy a hacer? Para que quede ahí, voy a aprovechar y le voy a colocar silicón caliente para sujetarlo. Vamos a esperar que enfríe. Después que enfría, procedemos y lo vamos a introducir en el centro para que haga contacto. Ahí está. Ok, y voy a proceder ahora y le voy a colocar también silicón para que quede ahí aislado y que el mismo no salga. Vamos a esperar que enfríe el silicón. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro conductor que le hemos aplicado silicón? Para evitar el movimiento, vamos aquí a tomar nuestro cable y vamos a sacar las puntas que se van a colocar en los tornillos en la tapa. Entonces, vamos a despegar los cables de esta forma. Vamos a hacer los dos agujeros a una separación de 2 centímetros uno del otro, que quede centrado en nuestra tapa. Para aquí colocar los tornillos. Observa.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a tomar nuestro cable y vamos a cruzar cada punta por el agujero y vamos a proceder a enroscar la tapa de esta forma. Luego podemos alar el cable. Aquí debemos de pelar el cable. Entonces ya tengo una idea de la cantidad de cable que necesito. Observa. Entonces puede proceder ahora a remover la tapa y vamos a pelar el cable a partir de este punto. Vamos a cortar el excedente y solamente necesito pelar esa punta. Para pelarlo voy a proceder a calentarlo y así halo fácilmente la hebra. Vuelvo a introducirlo ahora. Sello bien. Y ahí están mis puntas. Nos toca realizar la conexión de nuestros elementos. Para ello vamos a marcar 1 centímetro de esta forma y trazamos un punto aquí. Lo mismo hacemos con el otro lado, 1 centímetro. O podemos colocarlo así y seguimos la línea, 1 centímetro. Ahí está. Aquí deberá de quedar la conexión de nuestra antena. Donde hicimos el punto, debemos de hacer la conexión de la antena aquí. Ahí va la conexión de la antena. Entonces, aquí debemos de cruzar nuestros tornillos. Voy a sustituir este tornillo por uno que tenga más punta. Perfecto. Entonces nos ubicamos de esta forma. El conector quede en la posición opuesta que hemos instalado. Nos ubicamos aquí donde tenemos los cables, observa, que salen de ese modo y ahí vamos nosotros a fijar. Entonces, para fijarlo o sujetarlo, vamos a tomar ambos elementos y lo vamos a colocar de esta forma. Vamos a buscar un pedazo del mismo cable coaxial y lo vamos a colocar en el centro de ambos, de esta forma. Alineamos que estos dos elementos o dos cables queden alineados, el conductor en el centro, los cables de esta forma, y ese es el punto ideal de conexión de la antena. Entonces, aquí
Simplemente vamos a apretar. Muy bien, el primero está sujeto ahí. Y vamos a llevar el otro. Bien, ahí está sujeto el otro. Entonces, aquí tomo el conductor y lo envuelvo en la cabeza del tornillo. Y termino de apretar. Tomo el otro cable y lo envuelvo en la otra cabeza del tornillo y termino de apretar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Voy a proceder a colocar un poco de silicón en diferentes puntos para que se mantenga la misma apertura. Listo. Dejamos que seque aquí el silicón o enfríe y entonces ya nuestro proyecto está listo. Finalmente tomamos nuestro proyecto, tomamos nuestro cable coaxial y solamente debemos de colocarlo en este punto. Cable coaxial, enroscamos aquí y ya solamente es colocar al televisor y ver canales HD gratis en nuestro televisor sin gastar un centavo. Vámonos con la prueba de nuestro proyecto. Si te gustó este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades y nos vemos en una próxima entrega. Gracias. A los miembros del canal le estaré dejando este diseño para que puedan descargar las medidas y puedan realizar este proyecto con mayor facilidad. Llegamos a la parte final de nuestro proyecto. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Aquí tenemos nuestro proyecto. Te lo recomiendo que lo construya. Vamos a encender el televisor. Previamente hice la instalación del cable coaxial. Fíjense dónde lo tengo ubicado para hacer la prueba de nuestra antena. Fíjense que no tenemos señal en el televisor. Entonces, vamos a conectar nuestro proyecto a la entrada. Y para que tenga señal debemos de orientar la antena hacia el lugar de donde proviene la señal. Fíjense que esta antena, la entrada es así. Cuando yo cambio, porque mi señal viene así, fíjense cómo comienza a recibir los canales. Vamos a ubicarla aquí, la antena, en ese punto, para ver, fíjense con qué calidad la antena está recibiendo los canales.
Ok, ahí está. Vamos a dejarla ahí. Vamos a verificar. Hay que darle un momento. Orientamos la antena para ver dónde ella toma mejor señal. Y ahí vemos que por aquí que viene la señal de la antena. Recuerden que esta antena tiene una ganancia actual de casi 4 dBi. Perfecto. Entonces, vamos a dejarla por aquí, que veo que por ahí es que tiene señal. Aquí están mis manos. Fíjense qué nítida se ve la antena. Puedo realizar la desconexión, si ustedes desean, de la antena. Ese es el punto donde ella recibe mejor señal. Puedo realizar la desconexión del cable coaxial, si ustedes desean, pero esa antena, ayer hice un video donde tuve que volver a hacer cálculos y por sugerencia de uno de los suscriptores me pidió que la hiciera con tubo de aluminio de 5 a 6 milímetros. Entonces, para aprovechar la oportunidad, como sé que todos tienen cable coaxial, decidí hacer esta mejora y pasarla a hacer con cable coaxial. Debe de realizarla según las instrucciones que te estoy dando a detalle en el video para que la antena pueda funcionar correctamente. Ustedes pueden ver cómo esa antena está recibiendo señal, señores, nítida, nítida. A los suscriptores del canal, a los miembros del canal, le estaré dejando el dibujo de este material para que puedan hacerlo en su casa fácilmente. Ese canal solo tiene audio, como ven. Seguimos. Es decir, que esta antena está funcionando perfectamente. Si lo hubiese sabido antes, le hubiese mostrado esta antena totalmente gratis. Si te gusta este contenido, por favor, suscríbete al canal JM Actualidades. De esta forma, será de lo primero si activa la campana de notificaciones que reciba los proyectos al momento de nosotros realizarlo. Como pueden ver, esta antena está funcionando perfectamente. Una antena totalmente casera, realizada con cable coaxial y un envase plástico. No hay más nada que decir. Si te gustó este contenido, regálame un like y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Le voy a mostrar la conexión de la antena en este momento para que ustedes puedan apreciar cómo nuestra antena quedó conectada e instalada. Entonces vamos a desmontar la cámara. Vámonos a trasladar hasta nuestro proyecto, una vista general, cómo baja el cable coaxial, dónde está conectado el cable coaxial, en la entrada del cable, ahí está. Allí coloco la cámara en mi base y nada, amigo. Ahí está su proyecto, que lo invito a que lo construyan. Entonces ahora vamos a realizar la desconexión en este punto de nuestra antena. Desconectamos, retiramos, se frisa la señal y nos vemos en un próximo contenido. Bye.